al hermano Cristian, pues me da gusto nuevamente reiterarle la bienvenida con nosotros y gracias por estar aquí en este día. Vamos a empezar con una palabra de oración. Voy a invitar al pastor Eliezer Ramírez, que está en Chihuahua, Chihuahua. Está en la capital del estado de Chihuahua, el estado más grande del país. Vamos a orar, hermano. Llévanos a Dios en oración. Oremos a Dios. Eterno Dios, gracias por un día más que nos distes y una semana más, Señor, que estamos acercándonos a la mitad. Y en esta hora, Señor, te pedimos que uses a tu siervo y a nosotros, Señor, como hijos tuyos. De igual manera, prepáranos para meditar y comprender el mensaje y la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo de tu siervo, Señor, y por el tiempo que nos prestas a cada uno de nosotros para poder recibir este mensaje de aprovechamiento para nuestro conocimiento, Señor, y poder, Señor, aclarar el mensaje tuyo, Señor, y expandir tu reino. Prepáranos, Señor, y usa a tu siervo en Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. Adelante, Cristian. Buenos días, hermanos. Muchas gracias. Un gusto saludarles en esta última sesión. Obviamente el tiempo para platicar este tema es muy breve, como ya se habrán dado cuenta. Hay muchísimo más que decir, mucho que discutir. Y bueno, yo solo quisiera que si dejamos dudas, si dejamos inquietud, si lográramos despertar en algunos temas un deseo de seguir investigando, se habrían cumplido los objetivos de estas pláticas, ¿no? Quiero reiterar al pastor Ramón, al pastor Isaac, la deferencia que han tenido con un servidor para invitarme a compartir con todos ustedes. Todos sean bienvenidos, la mayoría de la Iglesia Presbiteriana y otros invitados, todos sean bienvenidos. Bueno, la profecía del Antiguo Testamento tiene una continuidad en el Nuevo. El Nuevo Testamento está atento a mostrar esa continuidad. Primero porque todos los evangelios y las cartas están citando constantemente palabras de los profetas, a veces con la frase expresa para que se cumpliese lo que fue dicho por Isaías, por el Salmo, por Jeremías, etc. Otras veces solamente citando explícitamente, transcribiendo de la Septuaginta un pasaje de los profetas hebreos, y otras ocasiones de manera implícita, aludiendo a las situaciones y al contexto. Pero no solamente eso, especialmente diríamos que con Jesús vemos el cumplimiento del mensaje de los profetas. Aquí habría que pensar en un pasaje clave que está en los tres sinópticos y que es la subida al monte, probablemente el Tabor, la transfiguración. Porque ahí hay dos personajes, Elías y Moisés, que antes de que la Biblia se llamara Biblia, antes de que usáramos ese término, lo que se iba formando de la colección era la ley y los profetas. Por supuesto, también Moisés fue el gran profeta, pero además es el legislador. Entonces Moisés es el representante de la ley y Elías de los profetas, y están al costado de Jesús, a los costados de Jesús, y Jesús al centro. Ahora bien, quien se transfigura es Jesús, no ellos. ¿Cómo aparecen ellos? Pues eso será reflexión de otro momento. ¿Revivieron, no revivieron, eran simbólicos? El mensaje del pasaje es el mismo.
La ley y los profetas tienen en Cristo su cumplimiento. Apuntaban hacia Cristo, eran tipología de Cristo, teológicamente y la revelación en tanto que dada en la categoría de la historia, la revelación crece y culmina en Cristo. Necesariamente el Antiguo Testamento no es completo sin Cristo. Hay un museo de la Biblia en Washington. La sección que explica el Antiguo Testamento es muy interesante, muy grande. Tiene muchos recursos. La del Nuevo está muy demeritada, pero queda muy claro que el Antiguo Testamento, al acabar el recorrido, está inconcluso. ¿Qué pasó? Una promesa, un exilio, la vuelta de un pueblo que sigue sojuzgado. No termina, no concluye. El Antiguo Testamento per se no es suficiente. Así que el Nuevo Testamento es la continuación. Por eso Cristo es mostrado por el Padre como si ya hubiera sido glorificado. Jesús, cuando está en Palestina, está en su anonadamiento, en su condición humana, en su cuerpo mortal, pero el Padre les permite a 3 discípulos mirarlo como será en la gloria. Y la voz del cielo, la voz del Padre, dice: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta frase, a él oíd, es fundamental si está Elías y si está Moisés. Porque Dios no está diciendo, oigan a Moisés, oigan a la ley. Dios no está diciendo, oigan a Elías, oigan los profetas. Está diciendo, oigan al Hijo. Por tanto, la profecía excelente, o sea, el mensaje de Dios culminante, el mensaje tan claro que Jesús puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues solamente es Cristo. Ningún otro mensaje tiene esa calidad. Por eso todo lo que hemos de interpretar de cualquier pasaje tiene que culminar en qué nos dice acerca de Cristo. Ahora que van a estudiar una teología no fundamentalista, van a ver que a muchos les escandaliza que haya pasajes del Antiguo Testamento que no son literales y que nunca pretendieron serlo. Lo que pasa es que los leemos con una mentalidad positivista. No es que la filosofía los distorsiona porque entendemos que no son literales, es que estaban distorsionados por una filosofía positivista. Pero lo importante de cada pasaje, literal o no, es que de cualquier manera lleva un mensaje que debe culminar en Cristo, y siempre tenemos que preguntarnos eso: ¿qué nos dice acerca de Cristo? ¿Cómo nos hace comprender y crecer en el conocimiento de Cristo? Si no, pues los pasajes no tienen sentido, ¿no? Ahora, Jesús mismo entonces es también presentado como el nuevo Moisés, en cuanto que Moisés es símbolo del gran profeta. Recuerden el Deuteronomio, el Señor levantará otro profeta, a él escuchen. Mayor que Moisés, aunque Moisés fue tan grande porque vio a Dios cara a cara, ningún profeta había visto a Dios cara a cara. Entonces, cuando entramos en el Evangelio, resulta que Jesús, en el Sermón de la Montaña, a la manera de Moisés en el Sinaí, entrega la nueva ley. Ya no es Moisés y el decálogo sinaítico, es Jesús y el Sermón de la Montaña con la nueva ley de Cristo para los discípulos. Ya no es el maná que Moisés les brindó en la peregrinación por el desierto. Ahora es Cristo multiplicando los panes y los peces. Un relato que está en los 4 evangelios, incluso a veces en cada evangelio está 2 veces. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes que nos están mostrando precisamente cómo Jesús es el nuevo Moisés. Este Jesús resplandeciente del monte que baja, no lo van a ver todos resplandeciente en el momento, pero baja para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados. Y finalmente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús
es levantado en la cruz para que de manera ya eficaz, verdadera y única, todo el que le mira con fe no se pierda, mas tenga vida eterna. También David, además de Elías, Moisés y David, fue también símbolo profético. El Nuevo Testamento incluso llega a decir, David siendo profeta, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, lo que probaba la ascensión de Cristo. David, en tanto que profeta, había construido una tienda para el arca de la alianza que no era igual que la tienda de Moisés. La tienda de Moisés estaba cerrada y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Mientras que la tienda que prepara David para el arca da cabida frente al arca, junto al arca, a los levitas cantores y al pueblo que puede mirar el arca, que puede presentar sacrificios, que puede cantar, que puede danzar enfrente del arca. Entonces hay este contraste. El tabernáculo de David es la paradoja. El de Moisés es la paradoja. Dios está entre los hombres, eso quiere decir el arca, pero es inaccesible. Esa es la paradoja. En el tabernáculo de David, Dios está entre los hombres y el camino está abierto. Por eso la liturgia es diferente. La liturgia, en el caso de Moisés, es toda ritual de sangre. En el caso de David, es una liturgia de adoración. Y por eso no es de sorprender que primero de Crónicas 25 insista por más de 4 ocasiones en que los músicos que fueron puestos frente al arca estaban allí para profetizar. Para profetizar. Y si nosotros, creo que ya algo de eso habíamos dicho, ¿no? O sea, encontramos a Saúl, que a su vez se encuentra con una compañía de profetas que vienen danzando y tocando instrumentos. Si Eliseo pide un talledor de arpa mientras el Espíritu Santo le inspira, si David es un profeta, compositor de salmos, creador de instrumentos, si los cantores que él escoge para que se dediquen exclusivamente a la tarea musical son profetas, entonces encontramos una vinculación muy interesante por muchos aspectos. Primero, Hechos capítulo 15 dice que cuando se reúne el concilio de Jerusalén, la discusión sobre si hemos de guardar la ley o no se resuelve cuando Jacobo dice la profecía de Amós. Profecía otra vez. Profecía de Amós. Restauraré el tabernáculo de David que está caído. Pero en el momento en que Jacobo está diciendo eso, el templo de Jerusalén está en pie a unas cuadras de distancia. Pero no le importa eso a Jacobo. Jacobo habla de otro tabernáculo, el de David. Y ese tabernáculo, en el contexto de Hechos, es la iglesia. El cumplimiento de un tabernáculo de David restaurado es la iglesia, que en las palabras de Amós da cobijo a los pueblos gentiles. Y así se resuelve un problema teológico sobre la ley. Pero entonces eso nos hace pensar que el modelo de la iglesia no es Moisés, sino David. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David estaba abierto. De ahí, pues, relacionamos inmediatamente Mateo cuando dice que al momento que Jesús expira, el velo se rasga de arriba abajo, y la carta a los Hebreos es muy clara, que el cuerpo de Cristo fue el velo rasgado que nos abrió un camino a todos para que hoy, conforme al postulado protestante del sacerdocio universal, todos podamos, según Hebreos 4, entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Los querubines, que son el receptáculo de la gloria, son el trono de la gracia. Todo creyente puede entrar confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que el cuerpo de Cristo nos ha abierto.
Por eso la iglesia es el modelo del tabernáculo de David. Y por tanto Jesús, a la pregunta de la mujer samaritana, cuando le dice, me parece que tú eres profeta, noten, tú eres profeta, ¿dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Jesús le contesta, ni en este monte. Y uno diría, bueno, Jesús era judío, ahorita le va a decir que en Jerusalén, porque la ley, porque el Deuteronomio, porque Salomón. No, ni en este monte ni en Jerusalén. En espíritu y en verdad. La iglesia está llamada a adorar en espíritu y en verdad. Y es en espíritu porque es a partir del Pentecostés que nace la iglesia. Y la vida de la iglesia, si queremos que Cristo realmente viva la vida de su cuerpo, solo puede ser a través de la llenura del Espíritu Santo. Plenitud a través de la cual se manifiestan los dones de los que hablamos la sesión pasada. Entre ellos el don de traer mensajes de parte de Dios, el don de profecía. Pero quiero centrarme en el hecho de que la iglesia actual ha descuidado el ministerio musical, porque hemos cuidado el ministerio de la palabra. Para que alguien predique debe estudiar varios años, debe pasar unos exámenes. No a cualquier persona le damos el púlpito, pero a cualquier persona le damos la alabanza, porque muchos pastores son flojos, no quieren estudiar música, y pues no hay más que un joven medio recién convertido que apenas rasca la guitarra, pues que él toque. Y ese joven recién convertido no tiene doctrina, no tiene gusto estético, no tiene cultura. Él se va a traer lo que le gustaba en el mundo. Allá le gustaba el rap, la salsa, la quebradita. Pues nada más le pone letra cristiana y pues se puede ser cristiano y que me siga gustando lo mismo. Y entonces, a diferencia de la época apostólica y de la época de la Reforma de Lutero hasta Bach, cuando la iglesia creó una música que se impuso al mundo, hoy el mundo impone su música a la iglesia. ¿Por qué? Porque olvidamos que el ministerio musical es un ministerio profético. No podemos darle el púlpito a cualquiera, no podemos darle el ministerio de música a cualquiera. Aquí la tipología de los levitas nos ayuda si la comprendemos correctamente. Todos somos sacerdotes, sí, pero aquellos llamados al ministerio musical deben prepararse como se prepara el teólogo. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo son los salmos. Los salmos son poemas, los salmos son música y los salmos son profecía. Nuestros cantos y por ende nuestros músicos no cumplen estos requisitos. No son auténtica teología, profecía, mensaje profundo de Dios. No son. No son poema, son repetitivos, superficiales, a veces prosaicos o hasta herejes. Y tampoco tienen una música hablando musicalmente de una estructura rica. Simplemente también son, musicalmente hablando, repetitivos, superficiales, pop. Entonces, es muy largo este tema también. Yo solo quisiera dejar sobre la mesa la invitación a que reflexionemos sobre ese hecho. Como pastores, estamos obligados a varias cosas. Número uno, a prepararnos musicalmente. Número dos, a reconocer que quien va a presidir la liturgia debe ser una persona madura, con llamamiento, con preparación, porque es un músico profeta. Tiene que ser un músico profeta. Y número tres, a que nos preocupemos verdaderamente por apoyar en que nuestros niños y jóvenes estudien música. No los echemos a perder dejándoles que ministren inmediatamente, que toquen de oreja. Hay que exigirles, hay que prepararlos en la palabra de Dios, en el virtuosismo musical
de su instrumento y, por supuesto, en la poesía para el canto. Porque de lo contrario, la iglesia está abriendo una puerta, porque el arte en general es un ariete que golpea una puerta de una ciudad y una vez que la derriba, a través del arte entran las falsedades, la inversión de los valores, las modas, las distorsiones. Los jóvenes simplemente a partir del gusto por una música empiezan a asimilar todo el contexto, todo el parámetro de valores que conlleva. Así que en el Nuevo Testamento no se vuelve a repetir todo lo que el extenso libro de los Salmos, por supuesto que no, pero Jesús cantaba, Pablo y Silas cantaban, el Apocalipsis es una gran liturgia. El Apocalipsis está lleno de cantos, de un culto y de símbolos del templo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un templo. La iglesia ya no va al templo. Y qué bueno que ahora en la pandemia no podemos ir al templo, para que tengamos claro que la iglesia no es el templo, el edificio no es el templo, los creyentes somos el templo. Y entonces nuestro llamamiento no es más que a la adoración en espíritu y en verdad. Así que, bueno, voy a pasar ahora a otro aspecto, que es cómo el Nuevo Testamento, toda esta continuidad profética que la iglesia vive, como ya lo comentamos, a través del don de profecía y de que contó con profetas y profetisas. No solamente eso, había otros ministerios, claro, y había un servicio colegiado de tal manera que no eran de estos profetas nuevos que pretenden traer nuevas revelaciones y tener una autoridad para hacer con las iglesias lo que quieren. Por supuesto que no. Pero toda esta dimensión profética, toda esta dirección de adoración en espíritu y en verdad, fue llevada por la iglesia a un rango en cuanto a la forma literaria conocido ya, pero en cuanto al contenido teológico, diría yo que novedoso. Es el aspecto escatológico. Era una forma ya conocida porque, pues ya comentamos, toda esta literatura judía muy abundante que hablaba de cómo terminaría la historia. Ahora, el Nuevo Testamento contiene pasajes escatológicos, los claramente escatológicos, como diríamos Mateo 24 o Marcos 13, primera y segunda a Tesalonicenses, segunda de Pedro, Judas y en particular el Apocalipsis. Pero eso no es toda la escatología. Si la escatología es la dimensión de las cosas últimas, el Nuevo Testamento va a unir dos conceptos en el término últimas, porque no solamente algo es último como la cosa que sucede al final, digamos como en una película, las letritas que dicen fin. Ese es un sentido de cosas últimas, pero el sentido que se une a este y que es quizá más importante es el sentido teleológico, es decir, el telos o el para qué, la finalidad de una cosa. Cuando hablamos de escatología, entonces estamos hablando de lo que va a suceder al fin del tiempo, sí, pero también de cómo se llega, cómo la historia de la redención llega al telos, a la meta que dice Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas. Así que la escatología del Nuevo Testamento tiene esta profundidad mayor, porque es la proclamación de un fin cronológico que ha llegado, pero también de un fin teleológico que se manifiesta. ¿Y en qué momento esta dimensión de los fines aparece irrumpiendo dentro de la historia? En el momento de la resurrección. Hemos de ver en los evangelios, si los analizamos cuidadosamente, que más o menos de
el descenso de Jesús por Cesarea y Perea de Filipos, a partir de ese descenso hacia Jerusalén, claro, los judíos dirían que sube a Jerusalén por cuestiones de reverencia. El punto es un camino en donde le espera la muerte. Ahí lo que está sucediendo, si analizamos los milagros y las parábolas que se dan a partir de ese camino, vamos a ver que todas tienen ya un sentido escatológico. Todas tienen ya. Por ejemplo, en Lucas, las sanidades, las parábolas de los siervos, las instrucciones a no temer a los que matan el cuerpo, la advertencia sobre las persecuciones, todo eso está en el contexto de un camino hacia la cruz. Y especialmente al final de Lucas 13, donde Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que vienen a ti o a los que te son enviados. Porque tiene que morir en Jerusalén porque no hay profeta que no muera en Jerusalén, dice Jesús. Entonces ahí Jesús está asumiéndose como profeta en la línea de todos los profetas, en el sentido de que Jerusalén es el símbolo del pueblo escogido, no es físicamente la ciudad, ni en las lamentaciones de Jeremías, ni en la Jerusalén de oro del Apocalipsis. Jerusalén tiene sentido como ciudad, tiene sentido como pueblo de Dios. Allí es donde está representando que ha sido el pueblo elegido el que ha matado a todos los profetas, simplemente porque es a ellos a quienes Dios envió a los profetas, pero paradójicamente son también ellos mismos los que han apedreado, rechazado y asesinado a todos los profetas, y en particular, cuando Jesús dice esas palabras, a Juan el Bautista, que ha sido decapitado. Entonces, ya Jesús está anunciando la inminente irrupción de la escatología en la historia. Es decir, aquí se juntan dos dimensiones. La dimensión de la historia, del tiempo, espacio, esta dimensión que es sustancial a la existencia, especialmente en la filosofía del existencialismo, por ejemplo, en Heidegger, el ser y el tiempo es la dimensión sine qua non para la existencia del hombre, pero no se queda allí. Jesús no se queda allí, porque cuando todo lo limitamos a la historia, es decir, a lo que sucede en la inmanencia del mundo, pues cometeríamos el error de Hegel de suponer que nada ultra o suprahistórico puede venir al mundo. De ahí que la teología del siglo XIX, la teología liberal de corte hegeliano, va a negar toda sobrenaturalidad en la imposibilidad de que haya algo más allá de la historia. Pero el mensaje de Jesús es otro. La historia es importante, es la categoría en la que Él ha encarnado, es la categoría en la que da su mensaje profético, pero ahora hay un encuentro entre la dimensión escatológica que adviene y la dimensión histórica. Con la resurrección, plenamente la dimensión escatológica ha entrado en la historia, porque es a partir de ese momento que algo más allá de la historia se manifiesta en el mundo. La presencia del Espíritu Santo, que está en la historia, pero que no es historia, está más allá de la historia, que está descrita en el Apocalipsis como un conflicto en el que podemos ver todo desde dos perspectivas. La perspectiva de este mundo, los seguidores de Jesús son unos miserables, pobres, que hay que perseguir, unos derrotados que lastiman al Estado, al Imperio Romano. Mientras que la óptica de Dios es que esos mismos perseguidos son o están sentados en tronos porque son sacerdotes y reyes, están vestidos de ropas blancas, y en tanto que el mundo cree vencerlos matándolos,
en realidad ellos están triunfando y recibiendo la corona de la vida. Es a partir de la resurrección de Cristo que comienza esta simultaneidad, este paralelismo entre la escatología y la historia. Y entonces la vida de la iglesia sobre la tierra es una vida profética en el sentido de que es una denuncia del pecado y una demanda al mundo para que se vuelva a Dios. Pero además es un anuncio de la esperanza y de la certeza de que la historia deviene reino de Dios. Eso es en esencia un apocalipsis. Voy a repetir. La historia deviene reino de Dios. Ese es el plan. A lo largo de la historia de los hombres, Dios se ha ido revelando. Nació la Biblia, vino Cristo, nació la iglesia. ¿En qué va a terminar la historia? En el momento que el tiempo deje de ser. El tiempo no será más. En su lugar habrá aparecido la plenitud del reino de Dios. Un reino que ya está aquí, pero como dice Oscar Cullmann, es el ya y el todavía no. Ya está aquí, pero todavía no está en plenitud. Ya está aquí, pero hasta que el tiempo deje de ser, el reino aparecerá en su plenitud. Así que la suprema novedad del Nuevo Testamento en un género común al judaísmo, el género apocalíptico, pero la suprema novedad es el contenido. Esta unión del fin escatológico, cronológico con el teleológico tiene un portador del reino que es Jesús el Cristo. Ahí está la diferencia con cualquier apocalíptico intertestamentario o del Antiguo Testamento. El portador del reino, en quien aparece plenamente el cumplimiento de los fines, es Jesús el Cristo. Y es desde esa óptica donde tenemos que analizar los libros proféticos escatológicos. Ya hemos dicho desde la primera sesión, profecía no significa solamente hablar del futuro. Así que no toda profecía habla del futuro. En ese sentido, no toda profecía es escatológica. Toda predicación escatológica es profética, sí, pero no toda profecía es escatológica. O sea, digamos, escatología es un conjunto más pequeño, es un subconjunto del conjunto grande que es la profecía. Entonces, aquí vamos a enfocarnos ya. Hablamos de la profecía hacia el pasado, como toda la profecía de los libros históricos y de los del exilio y post-exilio, que logran una identidad del pueblo de Israel, recordándole, Dios recordándole quiénes son y cómo han sido llamados a un pacto. La profecía presente que vivieron y por la cual murieron los grandes profetas como Isaías o Ezequiel o Jeremías. Y la profecía escatológica que ellos abordaron en parte, pero que dio origen al nuevo género, que ya dijimos que no era lo mismo el género profético como Isaías que el género escatológico apocalíptico como el libro de Daniel. Daniel incluso no está en la sección profetas en el canon hebreo. En este nuevo género apocalíptico, el Nuevo Testamento también navega bastante bien, pero con esta aportación fundamental. Tomo especialmente el Apocalipsis, ¿no?, de San Juan, el Apocalipsis de San Juan, porque como todo Apocalipsis es una filosofía de la historia, y con más razón podríamos decir incluso con mayúscula, el Apocalipsis de San Juan es la filosofía de la historia, porque responde a las preguntas si la historia tiene un sentido, de dónde viene, a dónde va, en qué ha de terminar la historia. Pero además de eso, ha sido el Apocalipsis muy mal entendido. Primero porque se ha reducido a suponer que es
profecía en el sentido de vaticinio. Y entonces la gente cree que hablar del Apocalipsis es equivalente a hablar de Nostradamus o de las profecías mayas del 2012 o cualquier otra predicción de Jane Dixon allá en los Estados Unidos, ¿no? No. El Apocalipsis no es un vaticinio, sino si es una filosofía de la historia, entonces el Apocalipsis es en primer lugar un recuento del principio y del final. Por eso es tan sorprendente ver el paralelismo de Apocalipsis con Génesis. Incluso el regreso de textos como Apocalipsis 12 a relatarnos la caída del dragón y de los ángeles que fueron derribados con él. O sea, Apocalipsis regresa a los orígenes. Pero por supuesto, Apocalipsis también irá a este final teleológico, cronológico del que hemos hablado. Pero en el Inter, el Apocalipsis es el retrato de esta simultaneidad de las dos dimensiones. La historia en la que la iglesia sufre, perseguida y miserable, y la dimensión escatológica en la que la iglesia es un reino de sacerdotes. Esta dimensión es todo el conflicto en el Apocalipsis. Recuerden que la apocalíptica nace por la gran pregunta, por el sufrimiento, en contraste con la espera de las promesas divinas. ¿Dónde está la respuesta de Dios si estamos sufriendo? Porque cuando uno está sufriendo, no ve más allá de la tormenta, uno no ve que al final puede haber una meta, puede haber un propósito, y la apocalíptica está allí para darnos la certeza, la paciencia de que el reino de Dios triunfa al final. Y esto, pues, obviamente también es el Apocalipsis de San Juan. Pero a diferencia de interpretaciones preteristas y futuristas, yo propongo otra interpretación del Apocalipsis. No es preterista porque no suponemos que el Apocalipsis ya pasó. Muchos intérpretes católicos piensan que el Apocalipsis ya pasó. El anticristo fue Nerón, la Babilonia fue la Roma, pero la pagana, el milenio fue la Edad Media y pues la Iglesia Católica es ya el reino de Dios en el mundo. La teología liberal también piensa que la bondad del hombre triunfará muy al estilo de las ilusiones de los apocalipsis seculares, como Augusto Comte o Carlos Marx, que al fin de cuentas están esperando un milenio. Cuando el advenimiento del comunismo, todo será un milenio de paz. O Comte, cuando el orden y el progreso, el desarrollo de la ciencia, dé a la humanidad el confort que necesita, estaremos en un milenio. Esos son apocalipsis secularizados, que le robaron a San Agustín la idea lineal de la historia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el preterismo entonces ha querido ver al Apocalipsis como algo pasado. El futurismo está esperando un rapto de la iglesia, está esperando una gran tribulación, está esperando que los 4 jinetes y todo lo que dice allí venga, no ahora, sino que estará por venir. Pero el Apocalipsis tiene que ser un mensaje para la iglesia que retrata la condición de la iglesia, lo que necesita saber de su presente, de su pasado y de su futuro. Por eso se le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Apocalipsis sería un texto que se cumple, que se desarrolla, que está vigente desde que Cristo se va hasta que Cristo regresa. De lo contrario, estaríamos frente a una especie de burla por parte de Dios hacia los seres humanos. ¿Por qué? Miren, primero, si el Apocalipsis debiera ser un libro en el que lo más importante son las plagas, el fin del mundo, el anticristo, los jinetes, pues sería un libro pesimista, donde tendríamos que admitir que al final triunfó la maldad, la muerte, la perdición. Y estamos olvidando que la palabra Apocalipsis significa revelación,
y es el término tomado del incipit del libro, la revelación de Jesucristo. Entonces el Apocalipsis es una muestra, un desvelar quién es Cristo. Por eso el tema central del Apocalipsis es Cristo triunfante, Cristo glorificado, Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores, portador del reino que se establece en plenitud eternamente. Ese es el tema de Apocalipsis. Todo lo demás es lechuguita alrededor, ¿sí? O sea, el tema de Apocalipsis es Cristo. Si los evangelios nos presentaron al Cristo que decidió anonadarse y humillarse, como dice Filipenses 2, Apocalipsis nos presenta al Cristo que ahora viene simbólicamente, por supuesto, en un caballo blanco, con una corona, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Cristo preexistente, es Cristo encarnado y humillado, es Cristo presente en la iglesia por el Espíritu Santo, y luego es Cristo que regresa físicamente glorificado para establecer su reino. Esos son los mensajes de las secciones del Nuevo Testamento. Entonces, este es el centro del Apocalipsis, por un lado. Por otro lado, si el Apocalipsis fuese un libro inentendible, así decía Lutero, si por él fuera, el Apocalipsis no estaría en la Biblia. No lo quitó, pero lo menospreció bastante por abstruso. La verdad es que creo que no. Al contrario, si el Apocalipsis fuera un libro y se escribió en el año 95 más o menos, 96, probablemente fueron los destinatarios, los cristianos perseguidos por el emperador Dionisiano. Y si ellos reciben esas copias de los textos del Apocalipsis, porque están a punto de morir y resulta que es un libro inentendible, es ahí donde digo que parece una burla divina. Señor, ¿para qué me mandas esto? No le entiendo nada. No me voy a morir nada más angustiado, sino ahora hasta confundido, ¿no? Ahora, por otro lado, si el Apocalipsis es para el futuro, Señor, ¿para qué me mandas esto? Ahorita me van a quemar, ahorita me van a echar a los leones y me mandas una cosa que va a pasar después de 2000 años. O las interpretaciones escapistas del Apocalipsis, ¿no? No, es que la iglesia no va a sufrir. La iglesia se va a ir en el rapto porque la iglesia no va a sufrir. Bueno, y entonces los que recibieron el Apocalipsis allá en el circo romano dijeron, Señor, aquí según este libro, pues la iglesia se va a ir en un rapto, no va a sufrir, pero entonces, esto que me está pasando a mí, ¿cómo se llama? Esto que me van a crucificar, que a mis hijos se los van a comer las fieras aquí, que me están torturando, pues a mí no me interesa si se llama la gran tribulación o no se llama la gran tribulación. Para mí es una gran tribulación, ¿no? Entonces, a ver, los malos entendidos respecto al libro, pues nos hacen casi verlo como una burla de Dios para estos pobres mártires. Por supuesto que no es así. Entonces, ¿qué tendríamos que considerar? Primera, que si el tema central del libro es Cristo y que fue dado a personas a punto de morir, es precisamente para que comprendan que a pesar del conflicto, que a pesar de que a la bestia se le ha dado autoridad para matar a los santos, nosotros sabemos que triunfa Cristo, que cuando estamos dispuestos a ser fieles, aunque nos maten, recibimos la corona de la vida, que es la resurrección con un cuerpo inmortal. Entonces es un libro que le da al que está a punto de morir, le da la fuerza suficiente para morir como efectivamente lo hicieron, como lo describen textos como la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en que los mártires murieron con una sonrisa en la cara, cantando, pidiendo perdón para sus enemigos, y con ello, con su sangre, fecundaron la semilla del Evangelio.
¿Por qué? Porque entre otros textos el Apocalipsis les dio la esperanza y la certeza, les dio el retrato claro de que es normal, que tenemos que asumir que como iglesia tenemos que vivir la persecución y Dios quiera tengamos el privilegio del martirio. Nosotros también. Y podemos asumirlo y podemos enfrentarlo porque de esa manera el Apocalipsis nos ha infundido una visión clara de quiénes somos para Dios, aunque para el mundo seamos despreciados. De cómo nuestra muerte es la victoria. Ellos le han vencido porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis. Han vencido al dragón. Pero el dragón que persigue a la mujer, que es el pueblo de Dios, nunca se va de vacaciones. La iglesia siempre ha sido y siempre será perseguida. Si no nos tocó vivir una persecución tan drástica en este momento como la que sufren en Afganistán o en Siria los hermanos ahora, si no nos tocó la persecución de los hermanos que vivieron tras la cortina de hierro o los que murieron por la Inquisición, sí hay hermanos siendo asesinados y expulsados en Chiapas. Y estamos a un paso de que en la civilización occidental, como Estados Unidos, Europa, por supuesto México, la ideología de género se convierte en una inquisición rosa, donde ya empezamos a ser perseguidos. Ya hay leyes en contra de la conversión de un homosexual, ya hay leyes que obligan a que los niños sean educados en la ideología de género, ya hay organismos como el CONAPRED que podría multar, cancelar o cerrar templos o encarcelar pastores que digan que la homosexualidad es pecado. La persecución está a un paso y desgraciadamente muchos perseguidores vienen de la iglesia porque un buen sector de la iglesia ha sido contaminado. Porque ¿quién mató a Abel? Otro adorador. A Abel no lo mató un ateo, a Abel lo mató otro adorador. Lo mató un hermano, lo mató Caín. Por eso dice Jesús, cuidado, vienen falsos cristos y vienen falsos profetas. ¿A dónde? Adentro de la iglesia. Cualquiera que piense que los mata hace servicio a Dios. Piensa que es para Dios que nos va a matar. Seréis llevados a las sinagogas. O sea, todo eso quiere decir que la persecución viene del sector eclesiástico principalmente, que nos condenará como retrógradas, como fundamentalistas, como radicales y como muchas otras cosas, como fanáticos. Por eso es importante que entendamos que estamos viviendo el Apocalipsis. No va a pasar en el futuro, lo estamos viviendo. La gran tribulación la ha enfrentado cada generación de la iglesia. Cada generación ha enfrentado su anticristo. Los cristianos que vivieron el predominio de Hitler, díganme si no fue un gran prototipo del anticristo Hitler, si no lo fue Nerón, que mató a Pablo, si no lo fue Domiciano, Marco Aurelio, Trajano, Diocleciano, si no lo fueron los papas que establecieron la Inquisición romana, la española y la novohispana. Cada generación vive su anticristo, cada generación vive en tribulación, cada generación tiene sus mártires, porque cada generación vive el Apocalipsis. Los 4 jinetes no van a venir. Los 4 jinetes han cabalgado sobre la humanidad por 20 siglos, porque 20 siglos ha habido anticristos, caballo blanco, 20 siglos ha habido guerras, caballo rojo, 20 siglos ha habido injusticia y hambre, caballo negro, y 20 siglos ha habido muerte,
caballo amarillo. 20 siglos, cada creyente está sentado en lugares celestiales con Cristo, la visión de los 24 ancianos. 20 siglos Cristo está redimiendo a la creación, simbolizado este acto por el momento en que las escrituras enrolladas con 7 sellos son tomadas por el único digno de rescatar la propiedad, como Ruth fue rescatada por el único que podía ser su marido. Así también, el quinto sello del Apocalipsis, las almas de los degollados en el altar. Eso quiere decir todos los cristianos que han sido martirizados. Simbólicamente han sido ofrecidos en el altar de bronce de los sacrificios. Y su sangre, la sangre se derramaba al pie del altar de bronce. El Apocalipsis dice, la sangre es la vida es el alma. Sus almas están al pie del altar clamando, Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre? Y dice Dios, espérense a que se cumpla el número de sus hermanos que han de morir como ustedes. Y luego tenemos también las aperturas, no solo de los sellos, sino los toques de las trompetas, el derramamiento de las copas, pero todo el Apocalipsis es como asistir a una galería de pinturas. Todas las visiones del Apocalipsis tienen un mismo mensaje. Aquí hay un error que se comete con mucha frecuencia. Querer leer el Apocalipsis como si lo que está en el capítulo 11 tiene que pasar después de lo que dijo el 10 y antes de lo que dice el 12. Eso no sucede ni con Isaías, ni con Ezequiel, ni con ningún libro, ni siquiera con Daniel. ¿Por qué suponemos que con Apocalipsis tenemos que interpretar como que cada capítulo está ordenado en el orden en que las cosas futuras van a pasar? No es así. El Apocalipsis en realidad es un conjunto de varias visiones que están vinculadas, pero que son independientes. Por eso digo, es como entrar a una galería. Aquí en México había una pintora de manzanas que llamaba Marta Chiapa. Todos sus cuadros eran de manzanas. Bueno, si usted hubiera ido a una exposición, hubiera visto muchos cuadros, pero todos eran manzanas. Así es el Apocalipsis. Todas las visiones pueden ser distintas, pero el mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje esencial del Apocalipsis? Hay un conflicto entre el pueblo de Dios y Satanás, pero el pueblo de Dios tiene la victoria de Cristo. Esta tribulación dura 42 meses, o sea, la mitad de 7, un tiempo indefinido, pero que no es lo último, es solo indefinido. Así que una vez que ese tiempo termine, Cristo ha de retornar en una especie de cataclismo universal, en el que al mismo tiempo los creyentes, los justos, resucitarán con un cuerpo incorruptible. El mundo, las naciones serán juzgadas y resucitarán otros para condenación. Aparecerá esta tierra renovada, la creación será renovada, llamada nuevos cielos y nueva tierra, para que los cuerpos de los creyentes resucitados vivan una restauración de la creación del Génesis. Eso es el Apocalipsis. Todas las visiones nos van a decir lo mismo. Sea 4 jinetes cuya historia termina con un terremoto y el cataclismo de las estrellas y el sol, sea con una mujer que huye al desierto como el Israel que sale de Egipto, en donde Dios le protege hasta que es redimido plenamente, o sea la visión de toda la serie de plagas y el mundo pidiendo que las montañas le escondan de aquel que ha de venir y que todo ojo le verá, o la visión de la iglesia como 2 testigos en su misión profética y en su misión sacerdotal, que han de ser asesinados hasta que el Señor los resucite. Y así, todas las visiones, como en un caleidoscopio, que cada vez que le damos vuelta,
cambian las figuritas, pero no los espejitos, los vidrios siguen siendo los mismos. Todas las visiones del Apocalipsis son los mismos elementos de estas cosas esenciales que he dicho. Pero la forma pictórica, la pintura con palabras, los judíos no pintaban con pinceles, era idolatría para ellos, los judíos pintaban con palabras. El Apocalipsis es un libro de pinturas y cada pintura es un recurso para mostrarnos, para confirmarnos este mensaje central de que el conflicto es la historia que deviene reino de Dios. En el momento en que el fin cronológico coincide con el fin teleológico en la persona de Cristo. Y entonces, ese fin teleológico, con ello termino para dar lugar a las preguntas, ese fin teleológico es la culminación del amor divino, porque la esposa, que es la iglesia, se une al esposo en esta otra figura de las bodas del Cordero, o esta figura de la Jerusalén que desciende para las bodas. El punto es que Cristo y su iglesia se unen en intimidad profunda y eterna en un matrimonio. Este es el cumplimiento de muchas cosas. Primero, ¿para qué creó Dios el mundo? Para entregárselo al hombre. ¿Y para qué creó Dios al hombre? Para que el hombre disfrutara del amor de Dios y le amara. ¿Y cuándo se cumple esta razón de ser de la creación? Cuando efectivamente el hombre ha experimentado la perdición y la muerte, pero ha experimentado el perdón y la redención, y ahora transformado, crecido en la madurez amorosa, se une a su marido en un amor eterno. Y entonces, efectivamente, el propósito de la creación se ha cumplido. El propósito de toda profecía se ha cumplido. Y entonces, 1 Corintios 13 tiene su clímax. Entonces, la ciencia se acabará, porque ya lo sabremos todo. Las lenguas cesarán, porque la comunión con Dios será absoluta, y la profecía se acabará. Ya no necesitamos mensaje. Y solo permanece el amor. Bien, hay un comentario, no sé si quieres abundar, que lo decías en el momento de que ahora con la pandemia hemos aprendido a que la iglesia no es el edificio. Lo hemos dicho siempre, pero no lo habíamos aprendido como debiera, ¿no? Es decir, siempre se ha afirmado que la iglesia no es el templo, que el cuerpo de Cristo, y nosotros hablamos de iglesia visible e invisible, ¿no? Que la iglesia se hace, aunque la iglesia militante, la que está en la tierra, como nosotros la vemos, se hace invisible en la semana, porque se va en el mundo. Aquí hay algo que comenta un hermano, para tener ese contexto, un poquito, que está diciendo que es importante este punto que acaba de mencionar Cristian, porque aún ahora hay pastores y diferentes confesiones cristianas que urgen a sus feligreses a volver a reunirse porque dicen que a distancia se atenta contra la figura de la iglesia, que se debe congregar, pues a distancia no representa al cuerpo de Cristo. ¿Quieres abundar en algo más ahí, Cristian? Claro, miren, no es la primera vez en la historia que la iglesia no se puede reunir. Ha habido muchas épocas. La iglesia de Jerusalén fue dispersa a pocos meses o años de ser creada. Y por casi, pues del año que es 67 al 313, la iglesia no tuvo en muchas ocasiones libertad de reunirse. Apenas unos poquitos en la montaña, en las catacumbas, en una casita, o realizando su último culto en las mazmorras de las cárceles romanas. Lo mismo sucedió en cualquier otra época de la persecución de los cristianos. Los hermanos valdenses terminaron huyendo a las montañas piamonteses, escondidos. Algunos tuvieron que arrojarse
a los despeñaderos para que no los aprendiera la Inquisición. Otros vivieron años en la cárcel inquisitorial. Obvio, no se podían reunir, igual que Pablo, que estuvo años en cárceles, no podía ir al culto. Y pues ahora, en estas persecuciones de los hermanos que en Rusia, en China, se reunían escondidas en pequeños grupos, Casiodoro de Reina fue uno de los pastores de la iglesia chiquita, esos conventículos que se reunían en casas en secreto para estudiar la Biblia, cuyo nombre fue arrancado por medio de torturas a Julián Hernández, resultado en el auto de fe de Sevilla de 1562, murieron alrededor de 800 hermanos que se reunían en casas en secreto, no se podían reunir. O sea, no es la primera vez en la iglesia ni será la última que por una cosa u otra, que no importa cuál sea, no nos podemos reunir como quisiéramos. Pero gracias a Dios hoy tenemos una época de tecnología, y aunque la tecnología ha sido para las masas bastante dañina y satánica, también puede ser usada por la iglesia de manera positiva, como en este caso el hecho de que podamos aprender, cantar, preguntar, reflexionar, orar a la distancia, por teléfono, por videos, pues es maravilloso, es maravilloso. ¿Por qué? Porque si la iglesia no es el edificio, sino cada creyente es una piedra viva, dice la primera carta de Pedro, que el Espíritu Santo está edificando un templo santo al Señor. Yo soy piedra y templo donde quiera que voy. En el momento en que Jesús le dice a la mujer, no es en ese templo ni en Jerusalén, es porque Dios no habita en templos hechos de mano. Bueno, ¿qué no mataron a Esteban por decir eso? Porque Esteban lo dijo cuando el gran templo de Jerusalén, al que muchos cristianos tienen su admiración, para Esteban no significó nada eso. Miren, ese templo que está allí, Dios no habita en templos hechos de mano. Ah, pues ha blasfemado contra Moisés y contra el templo, y lo mataron. Esteban dio su vida porque aprendiéramos que donde estamos nosotros está el templo, donde estamos nosotros está la iglesia, donde están 2 o 3, sea mi familia, o sea un hermano, sea quien sea. Pablo y Silas en la cárcel son la iglesia. No necesitamos, o qué bueno si podemos reunirnos y ojalá podamos hacerlo pronto, pero no es indispensable para hacer la iglesia, y mucho menos debemos de poner a los hermanos en riesgo de contagiarse con falsas suposiciones, como que como no nos dejan reunirnos, entonces el gobierno nos está persiguiendo. Como si nos reunimos no tenemos que cantar, entonces le están poniendo trabas al evangelio. Entonces la pandemia la mandó el diablo para que la iglesia ya no se pueda reunir. Esos son absurdos, ¿no? Porque pues al principio no se podían reunir ni en los bares, que al diablo le interesaba también que usted no fuera a la cantina o qué. O sea, no, donde estamos nosotros de la iglesia. O sea, el Nuevo Testamento, termino esta parte con esto, ha roto con el concepto de distinguir lo sagrado de lo profano en la vida del creyente. El creyente sí tiene un discernimiento para saber lo que es profano, pero para él todo es santo. En otras palabras, si Dios es omnipresente, la tierra está llena de su gloria, todo lugar es santo, no el edificio donde nos reunimos. Bien, hay otra que dice de Daniel Camilo Águila: cuando decimos que el reino no está en plenitud todavía, queremos decir que Dios no ha implantado el reino a plenitud solo por su paciencia, para que haya oportunidad para que más hombres se salven. Creo que sí, exactamente eso es lo que nos diría la segunda carta de Pedro. Muchos dicen que el Señor ya se tardó y que pues siempre se ha dicho lo mismo, que entonces no va a venir. Y como ya dije, hay escuelas que lo ven como un símbolo nada más, ¿no? Piensan que un regreso
literal, corporal de Cristo es un fanatismo, es una forma atrasada del cristianismo. No, no, no. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó físicamente, no hay nada. Y si resucitó físicamente, es garantía, según Corintios 15, según Tesalonicenses 4, que regresa para resucitarnos a nosotros. ¿Por qué no lo ha hecho? Si Jesús lo hubiera hecho hace tiempo, pues qué bueno hubiera sido en este sentido de que la gente no le cabría la menor duda de que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero entonces usted y yo tal vez ni siquiera hubiéramos nacido, y si no hubiéramos nacido, no hubiésemos sido sujetos de vida eterna. Si el Señor no hubiera dado más tiempo, millones de seres humanos no hubieran llegado a existir, y muchos de esos millones no hubiésemos llegado a creer. Así que por eso Dios sabe perfectamente cuánta duración le va a dar a la historia, a fin de que, en un sentido que, lo digo en términos amplios, el número de los elegidos se complete. Eres más presbiteriano que muchos presbiterianos siguiendo la línea agustiniana. Aquí viene una pregunta que dice, ¿se puede hablar del pastor Ramón, se puede hablar de cristología evangélica proyectada a renovada en una cristología apocalíptica? En cuanto a la cultura del género por lo homogéneo, es el resultado de una apocalíptica, según Eco, más que un apocalipsis. Está difícil la pregunta. Voy a ver si la comprendí, hermano Ramón. Si no, usted me corrige, por favor. Miren. Son dos preguntas. La segunda es más comentario que pregunta, pero la primera va por la línea de hacer toda una materia de estudio de la cristología de los evangelios a hacer una materia de estudio en una cristología apocalíptica. Perfecto, perfecto. Miren, yo no pretendo descubrir el agua tibia ni el hilo negro, pero sí reconozco que pretendo un énfasis en teología que no he encontrado muy frecuentemente. ¿Cuál es el énfasis que yo propongo? El concepto de amor debe ser el núcleo central hermenéutico. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ese sería el axioma fundamental. Dios es amor. Ahora, el Evangelio se resume en tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y si a eso añadimos que el fruto del Espíritu es amor y que el telos de la creación es el matrimonio amoroso entre Cristo y la Iglesia, el amor es el núcleo hermenéutico central. Ahora bien, como dice Bonhoeffer, el amor es Cristo. El amor de Dios es Cristo. Así que una teología centrada en el amor es fundamentalmente una teología cristológica. En este sentido, más que una suma teológica de la sistemática tradicional de temas, ¿no? Como eclesiología, soteriología, etcétera, dejando por un lado la cristología y por otro la escatología, no, más al sentido de Karl Barth, es en torno a un círculo central que sería Cristo como el amor de Dios. Tendríamos que estructurarlo todo. Así que la cristología sería la médula de toda la teología, pero a partir no solo del concepto amor, sino de la manera culminante en que ese amor se proyecta, la resurrección corporal, porque Pablo está diciendo que sin resurrección no hay perdón de pecados, no hay fe, Dios es mentiroso, etcétera, etcétera. O nosotros somos falsos testigos. Entonces, la resurrección ha perdido su papel central en el evangelismo y en la teología. Casi nadie evangeliza hablando de resurrección, y la teología pues deja los temas de escatología por un lado y los de cristología por otro. No, yo creo que si volvemos esto, una nueva reestructuración de la teología nos va a obligar, primero, a repensar muchos conceptos. Desde el concepto de amor y resurrección, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el apocalipsis? ¿Qué es la elección? ¿Qué es la soberanía de Dios? Todo eso lo vamos a repensar.
pero también lo vamos a tener que reestructurar, ya sea en una teología bíblica, como ver en qué medida el Nuevo Testamento se fue formando, o en una sistemática. Pero el punto es que efectivamente una cristología tiene que abarcarlo todo, desde la preexistencia hasta la kenosis, hasta la presencia del Espíritu Santo y, por supuesto, la glorificación, en donde, de acuerdo con Efesios, la iglesia glorificada es la corona del Cristo resucitado. Bien. Aquí el hermano Daniel Camilo, esta interpretación tremendista, no es tremendista, te referiste a la interpretación preterista, ¿verdad? Supongo que es lo que quiere decir, que se hace del Apocalipsis. ¿Dónde surge? ¿Tiene algún propósito definido? Si gusta, hermano, a ver, externe su pregunta, porque, a ver, externela, abra su micrófono. Sí, interpretación tremendista, como lo es. Sí, yo creo que esa surge más de la ignorancia, porque, bueno, recibimos la Biblia y la Biblia tiene el Apocalipsis, pero la mayoría de creyentes cuando lo lee no conoce de la época en que se escribió, no conoce el género judío que había en ese entonces, a veces no conoce mucho más del texto sagrado, porque el Apocalipsis recurre directa o indirectamente a muchos pasajes de la Biblia, sin los cuales no se puede entender. Y entonces cuando no se conoce, digamos, este principio teológico, teleológico, cuando no se conoce el género, cuando no se conoce o no se interpreta la Biblia, como diría Lutero, ¿no? Cuando la Biblia no es su propio intérprete, y en especial en el Apocalipsis, entonces hacemos teorías descabelladas. Yo diría que es el libro más mal interpretado de todos, en el que más diversidad de interpretaciones hay. Pero estas maneras tremendistas son como una forma de ser morbosa que ya traemos. No solo en el mundo religioso, también en el mundo secular, popular. Toda la gente visita todas las películas y videos y artículos que hablen del fin del mundo. Parece que a la gente le encanta eso, ¿no? O sea, sería innumerable los vínculos que podríamos encontrar de teorías sobre el fin del mundo. Y a la gente le encanta. La película más taquillera se llamó 2012, ¿no? O sea, una película de tempestades, terremotos, catástrofes. Este morbo, la gente no se quiere morir, pero tiene un morbo por el fin del mundo. En el aspecto no popular, sino académico, ya mencioné los apocalipsismos filosóficos secularizados, y por supuesto en el mundo religioso también está el plano popular, donde los hermanos siempre están queriéndole poner fechas al rapto, siempre quieren saber el mapa de la gran tribulación, siempre están viendo noticias a ver si ya se va a reconstruir el templo de Jerusalén, y todo ese tremendismo del que nos hablas, pues es resultado, por un lado, de la ignorancia, que no nos deja saber que Cristo es el centro y el amor que debería movernos a ver el Apocalipsis como una carta de consuelo del amado, y por otro lado, a este morbo paradójico que un filósofo teólogo suizo, Denis Diderot, mencionaría como: queremos la muerte con tal de que no la confesemos. Bueno, Freud ya había dicho algo parecido, ¿no? Un instinto de vida, un instinto de muerte que lucha en nosotros, es parte de por qué es tan atractivo todo lo que tenga que ver con catástrofes. Esta otra tiene el contexto, es un comentario, tiene el contexto de cuando decíamos nosotros que la iglesia no es el edificio. Y dice: creo yo que aún así no debemos caer en el extremo de pensar que el edificio o santuario de reunión de los cristianos no posee ninguna importancia, pues se incurriría en una necedad sin sentido. Es decir, que es sano establecer un sano balance en este respecto. Es como caer en el extremo de pensar que los edificios de una universidad no son importantes y que los estudiantes universitarios
son solamente la universidad. Claro, bueno, los edificios son importantes, pero no son sagrados. Gracias a Dios por los edificios que tenemos. Ahí guardamos nuestras cosas, tenemos banquitas muy cómodas, micrófonos y todo tenemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean sagrados. Simplemente el templo, el tabernáculo, el templo de Salomón, cualquiera, no albergaba gente. El templo de Salomón no tenía bancas. La gente no entraba allí. Solo entraban sacerdotes y eso nada más a oficiar y se salían. El templo bíblico no es un lugar de reunión. La gente está afuera. Si acaso en el atrio, en tiempos de Herodes, pero no, el templo no es el lugar de reunión. Eso hay que tenerlo claro. Por otro lado, cuando nos reunimos, lo importante es la reverencia porque Cristo está entre nosotros. Es la reverencia a lo que vamos a hacer, es la reverencia a su palabra, es la reverencia que merece el que yo le cante y le diga que le amo. Esa es la reverencia que importa, no la del lugar, porque esa misma reverencia tendríamos que guardar si la reunión es en el campo, o es en una casa, o es en un salón de fiestas, o es en el edificio que llamamos templo. Eso no tiene la menor importancia. Sí es importante por comodidad, por utilidad. La reverencia es importante en cualquier lugar porque es el momento que hemos escogido como momento sublime, como momento íntimo, pero no por el lugar. El lugar no tiene nada que ver. Y si hemos caído, tengo que decirlo claramente, hemos caído en idolatrías del lugar. Hermanos, que aquí en el templo no nos saludamos, allá afuera. Es que aquí en el templo no se puede hacer tal o cual cosa. Es que acá al frente está el altar. ¿Cuál altar? Altar es donde se ofrece un sacrificio. ¿Acaso tenemos en los templos lugares donde se ofrecen sacrificios? Y en las iglesias pentecostales es peor, porque el púlpito es como el lugar santísimo. Solo el pastor puede subir, las mujeres no, ni a barrer, ni a barrer. Entonces, cuando le damos esa idea, ese carácter sacralizado a objetos, ya no salimos del espíritu del Nuevo Testamento, del principio de Jesús. La adoración es en espíritu y en verdad. Les comento que están aquí colocadas en el chat la liga, si gustan copiarla también. Ahí están las conferencias para quienes quieran verlas nuevamente. Estarán ahí en esta parte. Lo otro es, en estos días con la pandemia, en estos días con la sana distancia, hemos entrado en controversia sobre la administración del sacramento de la Santa Cena por medios electrónicos. Entonces, se ha generado una controversia hoy día, porque hay pastores que han dado la Santa Cena en línea. Hay otros que no lo han hecho, no porque no quieran, sino porque a veces el liderazgo no quiere. Pero es interesante esto. ¿Cuál sería tu perspectiva desde tu cosmovisión, mi estimado Cristian? Bueno, obviamente, pues con las reservas del caso, es una mera opinión. Miren, a ver si no me meto en más Honduras de las que quiero salir. Como evangélicos traemos mucha herencia católica. El catolicismo ve en la Santa Cena o pone el acento en la sacralidad del pan y del vino. Los sagrados son el pan y el vino, ¿no? Y como evangélicos no hemos roto con eso. Como evangélicos que volvemos al Nuevo Testamento, deberíamos de comprender que la Santa Cena no es importante por el pan y el vino como cosas, sino como simbolismo en una comida de comunión. Eso es otra cosa. O sea, lo importante es la comida. A lo largo de toda la Biblia, desde que Dios come con Abraham, hasta que Dios come con Moisés y los 70 ancianos, hasta que Jesús come con sus discípulos antes de morir y luego cuando resucita, y la iglesia primitiva partía el pan en las casas, y muchos, Salmo 23 y muchos textos, la comida es pacto, la comida es amistad.
Y por eso Jesús nos dejó una práctica de comer juntos y por eso le llamamos la comunión. Porque lo más importante de la Santa Cena es representar, vivificar, fortalecer la comunión entre los creyentes. Porque la iglesia, como la define Emil Brunner, es la iglesia del Cristo vivo en comunión con los creyentes y los creyentes entre sí. Es decir, hay una comunión horizontal y una comunión vertical que se simboliza en la Santa Cena porque al partir el pan estamos reconociendo que Cristo está siempre, no en ese momento nada más, siempre presente en la iglesia. Y Cristo vivo. Y que nosotros al comer juntos estamos comprometiéndonos nuevamente a no dividirnos, a no criticarnos, a no pelearnos, sino a amarnos. La forma de comer indignamente sin discernir el cuerpo es comer en pleitos. No tiene que ver con que esté perdonado o no, porque desde el día en que creí estoy perdonado. Cristo ya vive en mí. No es que yo sea digno o no sea digno. Pablo no califica a la persona, los dignos acérquense, no está calificando a las personas. Es un adverbio, está calificando al verbo, el que come indignamente. No está calificando personas, ¿de acuerdo? Está calificando una manera de hacer las cosas. ¿Qué es comer la cena indignamente? Si la cena representa unidad, indignamente es comerla rompiendo la unidad. Y si la Santa Cena era un banquete, como lo fue la Pascua, de donde se tomó una cena familiar o una cena entre discípulos, en el caso de Jesús y de los esenios, era cena entre discípulos. En el judaísmo tradicional es una cena familiar. Entonces, si la iglesia no está reunida, yo no vería mucho caso en hacer la Santa Cena, porque no es en todo sentido una comida de comunión. Ahora, bueno, a reserva que todos los conectados pudieran más o menos mirarse, escucharse, un poco como estamos haciendo ahora, y tomáramos el pan y el vino al mismo tiempo, pero no en la superstición católica de que el pan y el vino me van a dar una bendición que no tengo si no la tomo. Porque es como el sobreentendido, ¿no? La gente quiere tomar la Santa Cena porque hace mucho que no la toma. Oye, ¿y qué te va a dar la Santa Cena? Pues una bendición. ¿Y cuál bendición? ¿Cuál bendición que no tengas si no la tomas? Pues no saben qué decir, pero esa es la idea, ¿no? Como en la película del crimen del padre Amaro, que la señora esa se roba una hostia para darle a su gato que está enfermo, ¿no? Entonces a veces suponemos que llevarle la Santa Cena al enfermo, al hermano, pues en algo le va a ayudar. No, eso no tiene que ver. O sea, si la celebráramos, aunque fuese a la distancia, en el entendido de una comida comunitaria simultánea de amistad, es posible, pero no como algo mágico, no como que el pan, o sea, cada quien tiene su pan en su casa, así una conexión por Zoom, cada quien tiene su pancito, entonces el pastor lo bendice y a la distancia ya mi pan se vuelve sagrado y mi vino se vuelve sagrado. No, Jesús no está diciendo eso. Cuando Jesús dio gracias por el pan y por el vino, simplemente lo que significa es que repitió la oración judía, que dice gracias por el pan, gracias por el vino. No hay ninguna oración mágica de a partir de que suene la campanita, este pan ahora no es pan común, se ha convertido en una maravilla que me va a dar las bendiciones de Dios. Es otro tema muy amplio, por eso decía que me voy a meter en más honduras, pero pues solo para dejar allí inquietudes, ¿no? Vamos a cerrar aquí, van a quedar algunas preguntas ahí o comentarios. Pues por eso es importante conocer historia de la iglesia también, ¿no? La evolución histórica de la iglesia y todo este tema. ¿Alguna bibliografía que quisieras recomendar, Cristian, finalmente, además de este tema de, bueno, que has dado muy bien el tema de profecía? ¿Tendrías alguna bibliografía para recomendar? Bueno, una que, digamos, abordara lo que hemos dicho en sus diferentes aspectos, no. Yo creo que habría que pensar en varias.
Desde una perspectiva de interpretaciones de Apocalipsis a lo largo de la historia, el Fondo de Cultura Económica publicó un libro que se llama Los Apocalipsis y los fines del mundo. Es un repaso desde los apocalipsis judíos hasta los literarios actuales. Es muy bueno. En el caso de la resurrección de Cristo, hay un libro que se llama así, La Resurrección, bastante extenso. A ver si ahorita, si me dan un segundo, lo traigo para que vean la portada. Libros de Apocalipsis que interpreten algo un poco menos tradicionalista, pues hay uno que se llama El Apocalipsis leído a los cristianos. Búsquenlo con el título porque no sé ahorita el autor. El Apocalipsis leído a los cristianos. Por ejemplo, esos, ¿no? Si quieren ahorita en lo que oramos, lo tengo aquí a la mano, traigo el de la resurrección para que lo vean. Ok, pues muchas gracias. La cena como sacramento, que no es el tema, por eso no quiero meterlo, porque es el tema de profecía. Pero bueno, hago el comentario. La cena como sacramento tiene su horizontalidad en cuanto a la comunión entre hermanos, pero también contiene la verticalidad, que es una memoria redentora y redentiva, y es un principio reformado muy importante. Bien, ahí lo dejamos, Cristian. No nos resta más que decirte muchas gracias por el tiempo que tú has dispuesto para estar con nosotros. Iván Adame te dejó aquí un saludo diciendo que gracias por tus aportaciones. Muy interesante exposición, muy completa. Gracias, profesor Cristian. Saludos, estimados conciervos. Y se retiró de la reunión. Pero muchas gracias nuevamente a nombre del H Presbiterio de Chihuahua y del Sino del Noroeste. Y también a los hermanos que apartaron el tiempo para estar aquí con nosotros. Agradezco profundamente el tiempo. La semana próxima a lo mejor estaremos haciendo, se va a ver un poquito a lo mejor la forma en que se va a mandar el link sea distinto, pero igual va a ser sin costo para que lo tengan presente, que es el título de las conferencias del mes de octubre es Hacia una teología reformada no fundamentalista. Estará compartiendo el pastor Gamaliel Adame, Gamaliel Hernández, Hernández, por cierto, con nosotros. Así que será durante los 4 martes del mes de octubre, a la misma hora, y también por esta plataforma. Agradecemos nuevamente, a ver, Cristian, ¿ese es el libro que está diciendo? Es Wright. La resurrección del Hijo de Dios de Wright. Bastante extenso, como pueden ver. Sería interesante, por ejemplo, ¿no? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes. Invito al pastor Ramón que nos despida con la última oración. Gracias, hermano. Extendiendo nuestra gratitud y deseándoles lo mejor, amados hermanos. Muchas gracias por su compañía. Pastor Cristian, una vez más, muchas gracias. Y esperando que nos puedan acompañar en las siguientes exposiciones de enriquecimiento ministerial. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Dios de amor, por esta oportunidad que nos das de estar juntos. Gracias por el aprendizaje recibido. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y con la guianza de tu Espíritu ministrar a tu Santa Iglesia. Pedimos tu bendición y pedimos de tu gracia. Lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Dios. Amén. Amén.